DNI para participar del sorteo que haremos al final de Contacto Digital. Sorteamos los libros. Bueno, muy interesante, nos quedamos pensando en la entrevista con Leonardo Sbaraglia, pero me dicen que ya tenemos la siguiente entrevista en línea. Le pedimos disculpas porque habíamos agendado para hacerla unos minutos antes, pero se nos demoró porque realmente estaba muy entretenido y no había manera de cortarlo, me dicen acá. Bueno, se complicó. Estamos en comunicación con Berti Venegas Lynch, diputado nacional de La Libertad Avanza. Hola Berti, te saludamos Adriana Balaguer, Miriam Salinas, Guillermo Curó y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo les va a todos? Gracias, no hay problema por la demora, por supuesto. Te pedimos disculpas, eso. Manda el rating. Sí, no. Y vos sabés que la estrenaron el jueves la película en la que actúa Leonardo Sbaraglia en Netflix. Entonces también muchos oyentes, viste, que nos mandaban preguntas, consultas, etcétera. Y bueno, se fue como demorando. Bueno, me alegro, si fue algo enriquecedor, claro que sí. Sí, es uno de los tanques de Netflix. Está segunda entre las más vistas, la película esa que se llama El hombre que amaba los platos voladores. Muy interesante. Bueno, pero volvemos aquí y te quería consultar para arrancar, ¿no? Esta semana se dio una fuerte polémica entre vos y Marcelo Longobardi. Contanos qué pasó ahí según tu visión. Eh, Escuché como que él te acusó de querer limpiarlo, que vos pusiste que él era un mercenario con vestimenta de periodistas para operar. ¿Qué está pasando ahí en eso? Bueno, yo nunca dije nada de eso. No se me ocurriría decir, vos sabés que no sé si me seguís, pero la gente que me conoce sabe que no es mi estilo para nada. Jamás diría que un periodista es ensobrado, no tengo pruebas. Mismos periodistas me dicen que saben que en el ambiente hay ensobrados, claro está, nadie se chupa el dedo, pero esas acusaciones personales yo prefiero discutir siempre ideas, con lo cual todo surgió a partir de que en la Comisión de Libertad de Expresión, cuando vino a visitarnos FOPEA, Sí. que bueno, con un mensaje bastante parcializado y muy focalizado en qué retuitea Milei, y esta cosa me parece muy pobre, en vez también de poner atención en los periodistas que se tienen que directamente mudar de las provincias porque los feudos provinciales los persiguen cuando son oposición, y en sus alocuciones, me estoy escuchando mi voz, Pero perfecto, no, acá se escucha perfecto. pero yo a mí me molesta porque me escucha mi voz. Ah, te estás escuchando ahí el retorno. Exacto. Entonces, me pareció que tendría que haber hecho en su alocución principal, tendría que haber hecho referencia a estas cosas en vez de estar tan focalizado y preocupado por qué hace o deja de hacer en Twitter Milei con retweets, incluso que es simplemente difundir lo que otro dice. Pero bueno, ahí yo le estaba justamente hablando a FOPEA y le decía a la gente, a los representantes de FOPEA, que si queremos, casi me acuerdo de memoria porque lo cité varias veces, que si queremos defender la noble profesión del periodismo, tenemos que reconocer que hay mercenarios con vestimenta de periodistas, que son mercenarios que lo usan a eso para operar. Y le digo, y ustedes, a los FOPEA, ustedes se tienen que encargar de limpiar el periodismo, porque como de la misma forma hay políticos que son ratas, hay malos verduleros y hay malos periodistas. Entonces me estoy refiriendo a eso. Ahora, si como me dijo otro periodista, bueno, la palabra limpiar, bueno, flaco, si te digo, che, tengo que limpiar acá en casa, tenés a alguien que me pueda recomendar, y me decís, no, pero ¿qué vas a desaparecer gente? No seamos imbéciles tampoco. Está clarísimo cómo fue el contexto. Y Marcelo Longobardi no solamente empezó a hablar y según me dicen amigos, otros periodistas, dedicó programas enteros a decir, bueno, Nachito Ortelli, a ver, bueno, vos me venís a cubrir acá por si Venegas Lynch me limpia y nos limpia acá todos en el estudio. Un disparate espantoso, y hablaba en términos generales, y los últimos programas los dedicó a decir que yo expresamente dije que había que limpiarlo a Marcelo Longobardi. Entonces tiene un problema de un narcisismo tan espantoso y una necesidad de atención que me llama la atención. Si el tipo tiene
la audiencia que dice tener, no tendría que estar tratando de traccionar y llamar la atención con un tipo que no lo conocía a nadie y es diputado simplemente hace 10 meses. Una locura absoluta. Yo no me refiero a eso, creo en la libertad de expresión al 100%, para decir lo que se te ocurra. Lo que sí creo Es decir, que espera, no... te interrumpo un segundo. Es decir, que vos lo que planteas es que cuando lo dijiste no es que te referías específicamente a Longobardi, sino como que hiciste un Nunca lo planteo mencioné a general. Longobardi, Ah, pero Alejandro, nunca lo mencioné a Longobardi. Nunca mencioné a ningún periodista. Fue esa referencia de la libertad de expresión y él empezó a operar esta cuestión y a instalar esta cuestión de que yo quería limpiar periodistas al punto tal que ya lo llevó en su propio delirio a sentirse que es el centro de atención de todo y que es él, se trata de él, cuando para nada fue así. Para nada fue así. Y Longobardi que diga lo que se le parece y me parece bien, hasta incluso tiene la libertad de expresión de mentir como miente. Mira lo que te digo, lo que pasa que no tenemos, no podemos, podemos decir lo que querramos, pero tenemos que hacernos cargo también de nuestros dichos y nuestros actos. Entonces, perfectamente, yo puedo perfectamente decir que miente, o eventualmente, si se pasa de la raya algún periodista o alguna otra persona cualquiera, respecto de nosotros, respecto de vos, Alejandro, o cualquiera, bueno, puede terminar en tribunales, como de hecho pasó con Javier, con algunos periodistas, y debe haber algún caso también de periodistas que han hecho a políticos alguna causa o algo. Venegas Lynch, Adriana Balaguer, buenas noches. Hola, Adriana, ¿cómo te va? ¿Qué sería esto de pasarse de la raya? Bueno, es muy bueno porque justamente para eso está la justicia, no te puedo decir, porque justamente si no caeríamos en esta cuestión también que se sugiere, que los periodistas deberían de tener un carné, a ver quién es periodista y quién no, y me parece un espanto, es caer de nuevo en la ley de medios o la ley de radiodifusión, que se dice desde el poder político y se da las autorizaciones para que sea uno u otro periodista. Ahora, todos podemos decir absolutamente lo que se nos dé la gana. Al 100%, el que dice que cree en la libertad de expresión y le agrega un pero, no cree en la libertad de expresión. Pero esto no quiere decir que no tengamos que responder por nuestros dichos. Entonces digo, esto que sirve de pasarse de la raya, eso lo dirá un juez. Y eventualmente si vos sentís que alguien dice algo de vos que te está afectando tus derechos, bueno, se resolverá en tribunales y puede decir que te digan no al lugar, porque es la libertad de expresión y eso no te afectó. Se probó que no te afectó estos derechos, tus derechos. Por eso no es algo que se tenga que trazar una raya y mucho menos desde el ámbito político, del gobierno. Mirá, esto se puede decir, esto no, porque caemos justamente en la cosa fascista. En las últimas semanas hablamos y bastante, ¿no? Bilateralmente del tema de la violencia, de la violencia verbal, ¿no? Que también es violencia. De hecho, hay quienes en el coloquio de idea vieron un Milei ante los empresarios un poquito más calmado a la hora de elegir algunos términos que por ahí sí suenan mal en boca de un presidente. Y bueno, me interesaba saber eso, ¿no? Si hubo algún tipo de, o hay algún tipo de intención oficial en, bueno, tomar ese ensayo que se le estaba planteando en torno a la responsabilidad de un jefe de Estado en generar un clima de violencia verbal que pueda complicar un poco la democracia, ¿no? O las buenas relaciones entre las distintas instituciones. Bueno, cada uno con su estilo, como digo, no es el estilo mío, pero Javier tiene el estilo que le parece, y por ser presidente no hay que encorsetarlo, como se decía, esta cuestión también que se habla mucho de la simetría, ¿no? No, pero la simetría no puede decir eso porque es presidente. Justamente la gran diferencia, y lo he insistido también y lo comenté en otra comisión de la libertad de expresión, que antes, y en un gobierno fascista, te tiran encima la FIP, te tiran encima el nodio. Ustedes deben tener casos, si no ha pasado con ustedes, le ha pasado a amigos de ustedes, pares de la profesión, que le tiran el nodio encima, que está la cuestión esta del INADI, que te tiran también los servicios de inteligencia encima, entonces te tiran el aparato del Estado encima. Entonces eso es lo que no corresponde ahora. En igualdad de condiciones, si creemos que todos tenemos los mismos derechos y hay una igualdad ante la ley, ¿qué importa que sea presidente? Justamente Javier se está saliendo de esas herramientas que podría tener, y de hecho las está quitando a todas,
para hablar de igual a igual o exponer a una persona que también eventualmente, como me da fastidio a mí, y te agradezco la posibilidad de aclarar esto de Longobardi, Alejandro, tengo la posibilidad de decir, no porque sea político me la tengo que fumar. Ahora, Y si alguien de la calle, termino con este ejemplo, si alguien de la calle, a vos Alejandro, a cualquiera que está en la mesa que son periodistas, tiene bastantes seguidores en Twitter, pero es un tipo que no sé, es un sastre y ofrece otros servicios, y dice barbaridades, o le dice a otro periodista que tiene relaciones sexuales con conejos, vos me decís que un periodista no tiene la posibilidad, porque hay una simetría y tiene un micrófono todos los días, de poder defenderse. Yo te digo, a mí por ejemplo, me pasó, y esto lo hablábamos la otra vez, nosotros tuvimos un diálogo con Berti hace 2, 3 semanas más o menos, y a mí Sí, me pasó, por ejemplo, el miércoles de la semana pasada, ¿te acordás cuando le pegaron en una marcha a Fran Fijap, a Franco sí. Antunes? Yo me solidaricé con él, de hecho enmarqué su situación dentro de la libertad de expresión que tenemos todos, absolutamente todos. Sin embargo, a mí, por ejemplo, me pasó, ¿no? Que esa noche un tuitero, Traductor Te Ama, puso que yo era responsable directo de la violencia física contra Fran Fijap. Y ese tuit lo compartió Milei a sus 3 millones de seguidores, con lo cual potenció eso que era una fake news, porque yo que voy a tener que ver con que le peguen a un joven youtuber libertario. Y claro, detrás del tuit de Milei me cayeron hordas de militantes libertarios insultándome, hostigándome, que yo había tenido que ver con que le peguen a alguien cuando yo soy lo más pacífico que hay. O sea, siempre lo que estoy diciendo es, todos tenemos libertad de expresión, todos tenemos que poder hablar, siempre contra la violencia política. Pero claro, uno cuando se encuentra ante algo así, la verdad que es muy difícil. Yo, por ejemplo, dudé, dije, ¿qué hago? ¿Respondo a eso que retuiteó Milei? Eh, Inicio un juicio. ¿Viste cuando decís, ¿qué hago? Al final no hice nada, porque la verdad me quedé como paralizado. ¿Viste? Es como que uno dice, che, pero ¿qué le podés decir a alguien cuando ya no es una discusión entre iguales, sino que dicen, che, vos sos el responsable que le peguen a un chico en la calle? Es muy difícil eso. Digo, nosotros como periodistas, te lo pongo en mi situación, por ejemplo. Bueno, lo que te conozco, te considero una persona de bien, y aunque hemos disentido, incluso el primer encuentro que no sabía incluso que eras periodista, vos que habías escrito una nota en Clarín, que yo también tuve, que después salimos al aire en una nota que me hiciste hace tiempo en campaña, Sí. y ahí me lo recordaste, que no sabía y no lo había conectado, ya no me acuerdo el contenido de eso, pero tenemos distintas perspectivas y podemos decir lo que se nos parece. Esto que contás vos no es el estilo mío, y creo que te conozco una Obvio, ¿no? persona Sí, sí. de bien, y me parece bien esta cuestión, porque me parece el ABC de que Fran pueda ir y aparte a Fran sí le conozco el track record, el tipo se mete y jamás te va a hacer una cosa provocadora en cuanto a hacer una cosa agresiva, una pregunta capciosa o algo para incluso ponerte los pelos y tener una mala reacción, o estaba esperando tener esto para tener la repercusión que tuvo. Lo mismo que con Mariano Pérez y demás, que también muchas veces el periodismo, que ha cambiado el paradigma mediático, no los reconoce, ¿viste? Como periodistas. Y yo la verdad que creo que si el periodismo es el procesamiento de información, la editorialización, su transmisión y su difusión, todos los que tenemos un celular somos periodistas. Ahora, dicho esto, no estoy minimizando la capacidad y la capacidad de, digamos, de fuego profesional que puede tener un tipo que pasa por la universidad con todo el estudio metodológico que implica el tema del periodismo y demás. No, diputado, Pero y yo creo además que la reputación, ¿no? Digo, yo creo que un periodista también es su experiencia, es su voz, es el medio que contiene. Me parece que eso pesa. No cualquiera que tiene un teléfono puede ser un periodista, aunque tenga seguidores. Bueno, pero ahí te hago un punto. El tema de la reputación, por supuesto, se construye. Hay muchos periodistas tradicionales que la han destrozado. Se la han destrozado ellos mismos, a mi modo de ver. Y hay otros que empiezan a iniciar algo con un celular solamente y empiezan a construir esa reputación, y quizás no son de medios tradicionales. Y es un tipo que está en su casa con una computadora por YouTube, y lo que importa ahí es cómo procesa la información y si es creíble. Entonces, ya no es tanto
si hay edificios, si hay cuál es la cobertura que tenés por aire. No, ya con el tema de Internet se ha horizontalizado un poco el tema de la información y la gente tiene a disposición muchas voces, entonces entra en competencia también esa gente. Berti, te pido un favor porque tenemos el rotativo del aire y nos encantaría seguir aunque sea 5 o 10 minutos más. ¿Podemos ir al rotativo y seguir la entrevista? Sí, dale, yo hasta las 6:15 puedo, sí, dale. Genial, muchas gracias. Vamos al rotativo del aire de Radio Rivadavia. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. A las 9 de la noche la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 28 grados, 53 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado. Milei cruzó a Victoria Villarruel por la foto con Isabel Perón. El mandatario dijo que él no lo hubiera hecho y que la figura de la expresidenta no realza a las mujeres, sino todo lo contrario. Yo no lo hubiera hecho. Para mí el caso de la señora María Estela Martínez de Perón, digamos, no realza a las mujeres, sino que creo que todo lo contrario. No creo que, digamos, haya llegado a ese lugar por sus méritos, digamos, intelectuales y profesionales. Las cámaras empresariales del Grupo de los 6 se reúnen para proponer grandes obras de infraestructura. Será el martes próximo en la Bolsa de Comercio. Se espera la presencia de algunos dirigentes de la CGT. Putin anunció que no irá al G20 en Brasil. El presidente ruso dijo que su presencia perturbaría la cumbre por la orden de detención por crímenes de guerra que emitió la Corte Penal Internacional en su contra en marzo de 2023. Como Estado miembro de ese organismo, el gobierno de Lula estaría obligado a arrestar a su par ruso. El director de Williams volvió a elogiar a Franco Colapinto. James Vowles señaló que la carrera del piloto argentino fue perfecta al haber arrancado la 16ª ubicación y tras una carrera exigente en la que varios pilotos cometieron errores, el pilarense pudo ganar posiciones y llevarse un punto. Radio Rivadavia, AM 630. Todo lo que pasa, todo el día. La mejor manera para estar informado es noticiasargentina.com. todo lo que necesitas saber al instante. noticiasargentina.com. ...21:13. Seguimos haciendo contacto digital. Recuerda que puedes comunicarte al 11 50 26 8630. Bueno, y seguimos en contacto con Berti Venegas Lynch, el diputado de La Libertad Avanza. Estábamos, hablando un poco de esto, el rol del periodismo, ¿no? Y cómo vos decías que se horizontalizó esto del periodismo con Internet, con Twitter, que muchos jóvenes ya empiezan a ser sus propios periodistas, productores, medios de comunicación, etcétera, porque con un celular cubren un evento desde un lugar, lo transmiten en X o en YouTube y cubren, digamos, todos los aspectos del periodismo en eso. Sí, es la forma que lo veo, ha cambiado ciertamente el paradigma, y esto de la libertad de expresión que hablamos también en este contexto, tenemos que pensar que la libertad de expresión es para todos, no solamente para los periodistas, que los periodistas no es un tipo de gente especial. Desde lo que era lo tradicional era quien manejaba la información, y en cierta manera, no te diría que tenían un monopolio, salvo cuando existía esta cuestión del carné oficial, de la ley, como te digo, de medios, o esto que a veces se sugiere que tenemos que saber quién es periodista y quién no desde el gobierno, me parece un espanto, pero ha cambiado radicalmente el tema, porque, como te digo, no eran monopólicos, pero dadas las circunstancias de que antes se hacía a través del periodismo tradicional, eran unos pocos de la voz cantante, y ahora, como ha pasado con todo, ahora vos vas a comprar un auto y por ahí el comprador sabe más que el vendedor,
y se ha democratizado la información y también pasa con el periodismo. Entonces, los paradigmas que trajo Internet, del cambio también de las radios digitales a lo que es diarios papel en cuanto a la gráfica y todo, ha cambiado verdaderamente una forma muy explosiva, igual que otros negocios, el tema bancos también, que tenés las fintechs y todo, que de a poquito, con cosas muy chiquitas, te va comiendo lo que era la cosa tradicional de los bancos, que ahora no soportan una estructura de tener 7.000 empleados y sucursales. ¿Qué es esto de sucursales? Se puede hacer todo digital. Bueno, ha cambiado muchísimo. Ahora, ¿y cómo ves vos esta tensión que se da entre el periodismo, podríamos decir, tradicional y el gobierno de Milei? Pero ¿por qué decís tensión? ¿No tendría que haber tensión si no ocurre esta cuestión de que un periodista, como cualquier otro, dice algo, como el caso que estábamos hablando más temprano, y dice una mentira? Bueno, pero yo Entonces, te ponía mi caso. Yo en los últimos 2 meses, Milei retuiteó 10 tweets contra mí, personalizados. Y el último fue el miércoles de la semana pasada, donde decía que yo era el responsable directo de que le peguen a un joven en la calle. Entonces, eso genera una tensión, obviamente, porque si yo soy periodista, hago bien mi trabajo, pero el presidente comparte tweets que son falsos respecto a lo que yo hago, y obviamente que eso genera una tensión con el periodismo. El tema Alejandro, es el asunto de primero, el retweet no necesariamente quiere decir que vos estés de acuerdo con el contenido. Eso es algo que también tradicionalmente se piensa, se le da divulgación. Hay gente, me ha dicho, incluso periodistas, que cuando lo insultan a él, retuitea porque tiene tal cantidad de seguidores que la gente se da cuenta que es una información falsa o un insulto gratuito y se le tiran todos encima y lo destrozan. El tipo simplemente lo retuitea. De manera que por eso la conexión con el gobierno, cuando no es algo que Javier expresamente está diciendo algo que también lo puede decir, no necesariamente, por eso digo, esa es la parte que yo le decía a Fopea, que estamos muy concentrados en el tema de qué hace Milei con los retweets, cuando tenés, como te digo, en las provincias. Pero en el caso que yo te digo. No lo minimizo a lo tuyo, no, pero el que él retuitea. Traductor Te Ama no está en el gobierno. No, pero Traductor Te Ama, él retuitea todos los días 3 o 4 tweets de este Traductor Te Ama que se llama Esteban Glavinich. Y los retuitea porque comparte eso siempre, porque habla de economía, de cómo baja la inflación, de muchos temas económicos que maneja este tuitero. Ahora, cuando se refiere a mí, como yo te decía, el de la semana pasada, que yo le pegué, o por responsabilidad mía, le pegaron a Fran Fijab. O incluso la semana anterior, cuando él habló en contra de los periodistas, y este tuitero también armó un video con todo cuando insultaban a los periodistas, y le pone al FIE de título ese video, y Milei lo retuitea. Entonces, la verdad que no está bueno, eso genera una tensión. Yo no sé por qué vos no entendés eso, que uno se siente hostigado por el presidente de la nación de esa manera, de una manera en parte inmerecida, porque yo estoy de acuerdo, nosotros podemos discutir un tema, como lo estamos haciendo ahora, distinto cuando te responsabilizan pues le pegan a un chico en la calle. Ante eso, ¿qué podés decir? Nada. Bueno, a ver, no sé. Yo estoy asumiendo que no hiciste nada al respecto, Obvio. que sea de una cosa como la que se tuiteó, Claro. que no hiciste nada conectado con esa cuestión de Fran, porque no conozco, siento no conocer el track record. De hecho, yo me había solidarizado en la semana tuyo. anterior también, cuando Por le habían eso. pegado, o sea, lo que menos se me ocurriría, al revés, es algo que critico, cómo le van a pegar a alguien que va a hacer periodismo en una movilización. Ahora, diputado, de hecho, se habla de periodistas ensobrados, pero bueno, el gobierno no asume si tiene tuiteros ensobrados. ¿Hay un ejército de trolls que trabajan para el gobierno? Me está diciendo la afirmación, que no asume. No, le pregunto, diciendo, ¿hay? Perdón, la acentuación no fue buena. ¿Hay un ejército de trolls? Está bien. No, que yo sepa, no hay nada de eso. De hecho, están sacando justamente todo. ¿Para qué ejército de troll necesitas si en definitiva tenías a la mano todo el aparato kirchnerista que los volvía locos a ustedes? Y simplemente con el proceso electoral era tomar todo eso y perseguir a la gente que no estaba de acuerdo con uno. Que es una cosa mucho más fuerte y mucho más coercitiva. Sí, justamente se sale de ese plano, y que yo sepa, no hay nadie que le pague el Estado que está haciendo esto. Es gente justamente
este cambio de paradigma de gente que eventualmente genera guita ellos mismos por la generación de información, que consiguen que la gente que lo valora le pague, se mantiene con eso y no necesariamente está conectado con fondos públicos. Sí, de hecho, vos decías del kirchnerismo. Nosotros fuimos muy atacados. Yo trabajé en Clarín en esa época, sigo trabajando ahí, y realmente había políticas públicas del gobierno que eran tremendas, de hostigamiento, de lo que fue ley de medios, papel prensa, fútbol para todos, y también esto de, no sé, hasta iban y decían que la dueña de Clarín, los nietos eran hijos desaparecidos, lo cual era mentira y se comprobó judicialmente, pero en la calle la gente nos gritaba que teníamos la mano manchada de sangre, etcétera. Nosotros pasamos por esa situación que realmente fue muy lamentable y yo como que tengo un revival ahora. Es como que digo, pero yo esto ya lo viví. ¿Cómo puede ser que un gobierno que se dice que es liberal nos ataque de esta manera? No, yo siento que no veas la diferencia, habiéndolo vivido en carne propia, la cuestión del kirchnerismo, de una cosa justamente de tirarte el aparato estatal encima y tirarte los servicios de inteligencia para ver dónde mandan los chicos a los colegios, mandarte temas también de la FIP y demás. Son cosas agobiantes cuando los que tienen los tanques son los otros. Sin embargo, estamos hablando de un retweet o porque alguien dijo algo, y no minimizo tu caso, y entiendo eventualmente que eso te crea cierto estrés profesional, pero digo, yo si fuera periodista, si yo me enfrento con el presidente, como también he dicho en una comisión de libertad de expresión, puta, me instalo para de acá a 200 años. Ojalá, porque me pone en un nivel de igual a igual y eventualmente si no tiene razón, voy a tribunales contra el presidente o contra quien sea. Entonces, eso desde el punto de vista también profesional, que conocemos el tema mediático, el peso que tiene, pucha, mirá si no tiene peso, si tenés razón. ¿Qué pasa? Muchas veces Javier, que ha dicho de fulano de tal, o creo que ha hecho alguna cosa puntual de fulano de tal es un ensobrado, ¿por qué no le hace juicio, yo me pregunto? Porque eso justamente está diciendo que es un corrupto. ¿Por qué no le hace juicio? Bueno, yo te digo, en mi caso yo no le hago juicio porque a nadie le hice nunca juicio. ¿A vos? Yo lo pensé. ¿A vos te dijeron ensobrado? Pero Milei retuiteó 10 tweets que eran... Bueno, me estás diciendo con lo del retweet y yo por lo menos tengo esa el último era que yo le había pegado a una persona, o sea, insólito. Entonces, que cuando y no solo eso, o sea, a mí hace 3 semanas atrás echaron una empleada de la TV pública porque la acusaron de filtrarme información en 2 notas que yo publiqué en Clarín. Es decir, investigaron quién había pasado información para que yo publique esas 2 notas que eran de funcionarios que habían tomado retiros voluntarios, hicieron una investigación en los sistemas de la TV pública, los auditaron y la persona que creyeron que me había pasado esa información la echaron. Es raro, digamos, uno no está acostumbrado a que un gobierno investigue a ver quién... Si hay una información de recursos humanos, que es información sensible, que no tiene por qué filtrarse, yo haría lo mismo si es mi empresa, si tengo acciones en la empresa o si estoy en una empresa privada, que filtran información a la competencia, pasa exactamente lo mismo. Pero los medios públicos es información pública, son funcionarios, no es información secreta. Estamos hablando de funcionarios en los medios públicos que tiene que ser información pública. O sea, no había algo que uno esté cometiendo un delito, que se esté hablando de la vida privada de las personas. Pese a ello, el gobierno dijo, no, vamos a investigar quién le dio la información. Dicen que encontraron quién era y la echaron sin causa, o sea, ni le ven a indemnizar. Se armó tal escándalo que finalmente, bueno, la metieron en un plan de retiro voluntario. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que el gobierno hace cosas raras. Es decir, yo entiendo que, obviamente, vos sos diputado de La Libertad Avanza, pero me parece que sería bueno que ustedes, que entienden estos temas de libertad de expresión, también entiendan que nosotros estamos pasando por situaciones raras, que no son habituales y que, por eso te decía que siento como un revival, porque vos decías, bueno, te tiraban con los servicios de inteligencia y con la FIP. Bueno, ahora a mí me dicen que a la TV pública mandaron una auditoría que era de otra área del gobierno para que investigue quién era que me había... Me estás poniendo una posición que me encantaría poder opinar, sí. Pero me estás poniendo una posición, Alejandro, que no tengo los elementos de juicio
ni la cuestión del antecedente de Traductor Te Ama, ni esto que me decís de Canal 7 o otra cosa que me dijiste antes. Es un caso puntual que tendría que saber para No, estoy la tomando TV lo que decís vos y te Pública lo digo, bueno, publicamos en ese contexto te doy la razón, pero me parece una posición sacó... para opinar de algo que no conozco el caso, decir, no, lo que no te dijo Alejandro es tal y tal cosa, que no sé, no tengo Esto esa lo de la información. TV Pública lo Entonces, lo publicamos en mejor es no hacer Clarín. cosas puntuales y hablar en Sí. términos generales y sin personalizar. Por eso lo de Longobardi tampoco tenía ganas de personalizarlo, es simplemente de la misma forma que vos o Javier o yo, y está mintiendo sobre algo que dice, podemos francamente defendernos. Y no hay esa simetría que tradicionalmente también siento que no la veas, la diferencia que era la cosa jodida con el tema del kirchnerismo. Yo veo que hay una diferencia porque el kirchnerismo implementaba políticas públicas para destruir a los medios y periodistas que no estaban alineados con el gobierno. Ahora, la verdad que a 10 meses asumido el gobierno de Milei, yo veo que está implementando algunas políticas que van en ese camino también. Y eso es lo que me preocupa. Yo te puedo asegurar que dentro del espíritu de Javier Milei, lejos está usar el aparato de la fuerza para embromar al periodismo o decir cosas que quiere decir y demás. Nada, pero digo, ese es el paradigma que ha cambiado. Generalmente era todo un señorcito, todo de corbata, elegante, hablando de forma prudente, y te mandaba por atrás la FIP, y te mandaba los servicios de inteligencia, como fue Perón con Ana Guzzetti. Esa es la cosa jodida. Yo creo que simplemente se maneja por redes sociales. Ahí no te estamos escuchando bien. ¿Vos tenés auriculares, algo o no? Libre también sí. que tiene las comunicaciones, que se considera también otro medio de comunicación. Ahí no te estábamos escuchando bien, no sé si es por los auriculares o qué, pero de golpe pasamos. No, ¿sabes te escuchamos perfecto. ¿Por qué, Ale? Porque me están llamando, tengo el remis abajo y tengo que rajar y voy a un programa de televisión. Bueno, te hago la última. Desde ya, hiper agradecido por esta comunicación. Gracias a vos por el espacio, Alejandro. Es completamente honesto, ¿no? En el sentido que te preguntamos realmente lo que nos parece y la respuesta me parece que va en el mismo sentido. Te quería cerrar preguntándote por esto que causó cierta preocupación esta semana con el homenaje que le hizo la vicepresidenta Victoria Villarruel a Isabel Perón, donde la fue a visitar, dijo que la reivindicaba, bueno, y además estrenaron su busto en Casa Rosada. ¿Cómo ves eso vos que sos un liberal, digamos, ¿no? ¿Qué sensación te dio? Alejandro, antes de contestarte, te quiero agradecer muchísimo también el espacio y las preguntas, que por supuesto siempre digo, me preguntás lo que quieras, siempre es en términos honestos y un debate abierto, que creo que se lleva algo tu audiencia, de eso se trata. Respecto de este episodio, para mí desgraciado, me parece que si Victoria quería hacer un punto y descolocarla a Cristina Kirchner, que anda diciendo que ella es la primera vicepresidenta y estas cosas, puede hacer un tuit y nos ahorra este desconcierto, que incluso me deja perplejo porque estuvo circulando también que en 2016 ella puso que además de la cuestión esta que están focalizando en los militares, que los meten presos, debería ir presa Isabel Perón, de manera que también no veo una coherencia para hacer algo vinculado a ese homenaje. Me pareció lamentable y que por supuesto yo no hubiera hecho, sumado a que ella, que mueve el tema justamente de la paz y el resarcimiento también y la historia equilibrada de lo que fue la década de los 70, esta era la jefa de la AAA, que empezó desapareciendo gente, además de lo que eran las inflaciones de 500% en menos de 2 años, la cuestión de Rodrigazo, una locura total, y me parece que tomarse tiempo en redes y la cuestión del busto y todo, me parece una cosa que un poco feliz, para decirlo menos. Bueno, la verdad que te agradezco, por eso te lo preguntaba, porque justamente me pareció como que te iba a hacer un ruido en lo que uno conoce, que es tu pensamiento, ¿no? Pero ni siquiera por ser liberal, me parece que es por ser gente de bien y querer la paz de la Argentina y recordar
una época, la verdad, muy oscura de la Argentina. Exacto. Bueno, no te retenemos más y te agradecemos muchísimo. Te mando un fuerte abrazo, Berti. Gracias a todos, un abrazo grande y gracias por el espacio de nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Era Berti Venegas Lynch, diputado